Muy buenas noches amigos que cada semana se unen a esta plataforma donde solo buscamos compartir mensajes que animen, que alimenten tu fe, que te hagan un desafío para seguir creyendo cada día mejor, ya que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que no nos ha mentido y un Dios que es fiel. Y hoy hablaremos el valor de la palabra. Si tú eres creyente, tienes que aprender a darle valor a la palabra. La palabra, la Biblia, debe respaldar lo que nosotros decimos hoy y lo que nosotros creemos. ¿Dónde estás parado el día de hoy? ¿Qué sueños tienes? ¿A dónde crees que Dios te lleva en esta hora? A veces sentimos que el Señor se ha olvidado de nosotros. Somos como una gota en el océano, una hoja seca en medio de un gran bosque. A veces sentimos que no valemos y que no significamos nada para Dios, pero eso no es así. Dios tiene demasiado interés en tu vida. Está pendiente de cada uno de nosotros minuto a minuto. Él conoce tus hechos y secretos íntimos. Él sabe lo que sentimos. Él está pendiente de todo, aunque no lo creas. Su amor y su ternura nos cubre todos los días. ¿No será que te sientes imposibilitado de alcanzar lo que quieres? Aún para el Señor, porque no te has metido en su palabra. ¿Qué valor tiene la Biblia y qué significado representa a tu vida? Si es que eres creyente. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Los primeros 5 libros los escribió Moisés. Luego otro montón de autores: David, Salomón, Miqueas, Amós, Jeremías, Isaías, Oseas y otros más como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago. Mas ellos no son los verdaderos autores. Fue la mano del Espíritu Santo de Dios el que les inspiró a que escribieran lo que escribieron. Él dirigió cada una de las palabras escritas y las dirigió con dedicatorias para tu vida y para mi vida, para lo que Él sabía que en un momento dado nosotros íbamos a enfrentar. Por lo tanto, son palabras del Eterno, son palabras del Invencible, son palabras del Todopoderoso. La Biblia es un libro que está diciéndote: léeme por favor. Abre mis hojas porque Dios me ha escrito para ti. Él es el autor. Y si te atreves a creerlo y a ver diferente este libro, vas a ver con asombro las manifestaciones que Él tiene preparados para impactarte. Los temas que la Biblia trata, todos escapan al intelecto humano. No tenemos capacidad humana para inventar, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad o narrar cómo se detalla la creación o la idea de una providencia divina. Todas estas cosas son ordenadas conforme el deseo de un ser supremo. Y todo, escúchalo bien, todo eso está obrando en una forma conjugada, en una forma hilvanada. ¿Y todo para qué? Para ayudarte. Todo lo escrito obra para bien. No se contradice absolutamente nada. ¿Qué necesitamos? Que esa palabra, que ese libro sea importante en nuestra vida, al punto que lo que está escrito ahí puede llegar a tomar control de nuestra vida o de nuestra inteligencia, y entonces se convierta en el timón para guiarnos. ¿Por qué? Porque entonces eso ya no te hará dudar, ni de ti, ni del mundo, y menos de Dios. Esa fe que se desata cuando comenzamos a conocer más y más de lo escrito, ¿ya? Entonces comienza a volverse como un ancla que está en el Calvario. Esa ancla en el Calvario
te va a producir una mejor dimensión de vida. Va a comenzar el Evangelio a ser algo práctico, sencillo, pero sobre todo poderosos. Y podrás decir tú, yo sé en quién he creído. Yo estoy seguro que es poderoso para guardar mi vida totalmente para aquel día. Entonces debemos examinar, escudriñar, admirar la autoridad. No es cualquier libro, menos un libro más. Es el manuscrito de Dios, son sus palabras que están escritas ahí, es el edicto de un emperador y rey del cielo. Cuidemos, temblemos a leerla, no sea que no le damos valor y entonces la estemos desperdiciando. Presta atención, por favor, a la Biblia, que es la autoridad de Dios escrita en este libro. Ese libro es una veta de oro puro. Ahí está toda la sabiduría que necesitamos para todos los días de nuestra vida en sus páginas. Está una guía perfecta para conducir nuestra vida. Es un libro sin error alguno. Es la verdad perfecta, porque Dios mismo la escribió y nos entrega la clave para entender todo lo escrito. A pesar de ser como somos, humanos, limitados, incrédulos, viene Dios y nos da la clave para poder entender. ¿Cuál es la clave para entender la Biblia? El Espíritu Santo de Dios, el que inspiró a cada hombre para escribir lo que Dios quería dejar escrito en ese libro. Es el mismo Espíritu Santo que los inspiró a ellos. Ahora es el encargado de ayudarme en mi vida para que la comience a entender, para que comience a ver la riqueza que tiene, para que comience a descubrir que es real, que produce vida. ¿Cuándo fue la última vez que la leíste? ¿El mes pasado o hace 2 meses o pocas veces al año? Hay muchos creyentes que ese es su principal problema. No alcanzan lo que quieren alcanzar y menos van a saber lo que Dios quiere darte. Hay quienes solo la sacan de paseo los domingos y luego la guardan toda la semana. ¿Qué dirá Dios de ello? ¿Será que algún día nos preguntará, ¿leíste la carta de amor? ¿Leíste la carta de misericordia que dejé escrita para ti? Es una carta de amor. Y si no leíste la carta de amor que yo te escribí, ¿por qué a veces me dices que me amabas? No es cierto, porque tengo que conocer el otro lado. Este libro habla de grandes prodigios, de grandes cosas. No hay una sola cosa en él que no sea importante. Cuidado por quienes piensan que no importa la doctrina que uno crea. Hay quienes dicen que las diferencias no son esenciales. Tú nunca digas que no importa algo de ahí. Todo lo que está escrito, Dios lo escribió porque tiene importancia. Él jamás escribiría algo que no tiene importancia. Todo, repito, lo que está escrito tiene valor. Nos toca escudriñar y probar lo que la palabra de Dios dice. Mi vida dio un giro muy fuerte cuando yo descubrí que el Evangelio no era solo para escuchar, y me dio pánico cuando él dice, no me interesan los oidores. ¿Te puedes dar cuenta? ¿Cuánta persona domingo a domingo asiste a oír, pero teniendo de domingo en la tarde a sábado en la noche de la semana siguiente, no se ha atrevido a probar si lo que le dijeron, lo que leyó, funciona? Si es verdad, ¿cómo voy a saber que es verdad? Poniéndola en práctica. El apóstol Juan dejó escrito, todo lo que está escrito en este libro es para ejemplo vuestro. Dime para qué sirve un ejemplo. Para usarlo, para probarlo, para ver si es cierto. Y cuando yo comencé a leer y comencé a buscar ver si eso funcionaba en mi vida, comencé a ser una persona asombrada diciendo, wow, yo creí que eran especiales los que podían tomar ese libro y atreverse a usarlo después de no sé cuántos años. No, el que cree todo le es posible. Entonces debemos
saber que esa es, como dije, es una veta de oro. Lo que está escrito tiene demasiado valor. Tenemos que probar la palabra de Dios. Él tiene para cada uno dedicatorias especiales. Hay cosas tan fundamentales que deben ser creídas, primero para ser salvo, ¿verdad? Hay quienes de los hombres grandes de Dios que dijeron que ahí se habla de las 3 R's. La primera R es ruina, redención y regeneración, ¿ya? Estas 3 contienen la esencia de la teología. Ruina. Todos fuimos arruinados con la caída. Nos perdimos cuando Adán pecó. Nos perdimos por nuestra transgresión, por perversidad del corazón, por malos deseos, a menos que la gracia del Señor se extienda a nosotros. La primera R, ruina. La segunda, redención. Se nos redime por medio de la sangre de Cristo Jesús, como la de un cordero sin mancha. Somos rescatados de esa ruina, de esa perversidad de corazón, de esos deseos malos. Somos rescatados por su poder, redimidos por sus méritos y hechos libres por la entrega de Él, sin merecer absolutamente que se nos diera ese beneficio. Ok, la otra R, regeneración. Al ser perdonados, tenemos que ser regenerados. No podremos ser partícipes de la redención sin ser regenerados. Podemos ser buena gente, servir a Dios a nuestro modo, mas si no hemos nacido de nuevo, al no recibir un corazón nuevo, no hemos sido regenerados. Yo creo que hay ahí 5 como resúmenes del Evangelio. Tú y yo fuimos elegidos conforme la presciencia de Dios. Y Él conoció nuestro pecado y lo vio. Porque esa redención de la sangre pasó encima de mi pecado. Su llamamiento es eficaz. ¿Por qué? Porque lo hace con el poder del Espíritu Santo. Y su perseverancia es la que nos va a llevar por el Espíritu a un término feliz, a un final feliz. Debemos saber el camino en el cual estamos caminando. Cada día que transcurre en nuestra vida, estamos dando un paso más hacia el sepulcro. Si yo soy convertido, si soy nacido de nuevo, un cielo me recibirá cuando muera. Los ángeles y los querubines me van a estrechar la mano cuando yo llegue allá, ¿ya? Dios sentado en su trono y voy a morar, dice él, a su lado por la eternidad. La Biblia dice que si yo soy perdido, lo estaré para siempre. Que si muero sin Cristo no tengo esperanza para mí. Voy a ser echado de su presencia. Así como el cielo es deseable, el infierno es aborrecible. El tiempo es breve y la eternidad infinita. El alma preciosa para Dios nos espera estar en su presencia con el Dios eterno. Todas sus palabras son ciertas. Por eso debemos de escuchar poniendo atención y sobre todo activar nuestra fe para no solo creerlas, sino para probar que esa verdad funciona en tu vida. Tienes la respuesta, tienes la sabiduría, como dijimos, para levantarte a un nuevo nivel. La Biblia es el libro escrito por Dios y es la palabra la que va a traer respuesta, pero debo experimentarla. No solo debo leerla, no solo debo de subrayarla. Algún día voy a contar esto. Yo tenía en mi Biblia ahí subrayaditas ciertas promesas que a uno le parecen más bonitas que otras y no oía la voz con la claridad de hoy, pero bajó a mi corazón tan claro lo siguiente. ¿Y qué fue? La Biblia no es un libro de colorear.
¿Por qué lo estás subrayando con rojo, con naranjada, con verdecito? La Biblia no es para eso, la Biblia es para ser experimentada. Y eso me sacudió, y eso lo hilvano hoy con esto. Jesús nunca mandó a que diéramos estudios bíblicos. ¿Sabe a qué nos mandó? A ser testigos. ¿Testigo qué es? Aquel que lee algo, lo prueba y ve suceder lo sobrenatural, ve que la palabra trae respuesta, produce un milagro. Entonces a eso fuimos llamados, a ser testigos en base a lo que leemos en la palabra. ¿Cuánta gente se dedica a estudiar o a dar estudios bíblicos y no vive bien? Cuando yo comencé, primero pues a aprender para mí, pero después llegó el día que Dios me dijo, voy a abrirte puertas en iglesias y vas a ir y vas a ministrar. Y entonces yo feliz, ¿verdad? Y comenzaron las puertas de una iglesia católica, una evangélica, de las diferentes denominaciones, y comencé a ir y a compartir. Y sobre todo me asustaba cuánta necesidad, porque nuestras reuniones eran en lugares neutrales, hoteles, y ahí llegaba gente que no iba a la iglesia, que no creía principalmente. Entonces, que el que no cree en Dios tenga problemas es normal, pero gente que está en las iglesias, pues para mí en ese tiempo no debía ser normal que tiene problemas porque ya cree en Dios, pero me comencé a asustar. ¿Qué fue una de las cosas que quiero transmitir? Cuando comencé a ir y comencé a ver eso, le decía, Señor, ¿por qué? Y la explicación fue, es que no ponen en práctica lo que oyen, son solo oidores y llegan cada domingo a oír, pero no lo viven. Y vos vas a comenzar a compartir en las iglesias porque es mi voluntad, por eso te voy a abrir puertas. Y en ese tiempo eran pocas horas, no sé cuántas iglesias he visitado, pero yo diría que más de 1000. Y sabe una cosa, me dijo algo, nunca compartas algo que tú no hayas experimentado, porque la verdad tiene respaldo mío cuando tú ya sabes que funciona. Y en ese tiempo me dio una enseñanza que también vale la pena compartirte. Y él me preguntó, en la Biblia, ¿cuál crees que es una doctrina de las más poderosas escritas? Imagínese, comienzo yo a revisar en mi mente una doctrina poderosa de la Biblia. Bueno, nos amaste de tal manera que por eso enviaste a tu hijo, no. Te tenemos que amar con todo el corazón porque el impacto que causaste en nosotros es algo que nunca podemos agradecer, pero sí podemos amarte de vuelta tampoco. Señor, no sé, si esas dos cosas que para mí eran lo más importante no son doctrina que me sacudan. ¿Cuál es? Y me dijo, el ciego sanado en el templo por mi Hijo Jesús, era el Padre hablándome. A leer en detalle eso, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Jesús va entrando al templo y hace quiebra dos prohibiciones, digamos ahí, dos reglas, ¿verdad? Sanar en el templo y día de reposo. Y siendo él para los fariseos alguien que no tenía autoridad para orar por la gente. ¿Qué pasó con el ciego? Lo llaman y le preguntan, ¿es cierto que eras ciego? Sí. ¿Y vos sabés quién fue el que oró por ti? Le iban a difamar a Jesús y él les dice, mire, una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. ¿Quién es ese señor? No sé quién es, no conocía a Jesús, imagínense. Entonces llaman a sus padres y los padres por la respuesta que dan, yo me imagino que iban a la iglesia, porque lo llaman, ¿es cierto que tu hijo era ciego de nacimiento? Y como no quieren pelear con los fariseos, ¿qué les dicen? Miren, ya tiene suficiente edad, ¿por qué no le preguntan a él? Para no meterse en polémicas, ¿verdad? Lo volvieron a llamar, lo sientan y le dicen, bueno, contanos, pues, ¿de veras era ciego de nacimiento? ¿Y qué les dice el cieguito? Miren, eso ya me lo preguntaron y ya les conté. ¿No será que ustedes quieren que se los vaya a llamar porque lo quieren conocer? Y me lo sacaron del templo, me imagino, a empujones, ¿verdad? Lo que tú has vivido, nadie te lo puede quitar. La experiencia de la palabra produciendo respuesta, dándote una sabiduría fuera de lo normal, provocando un milagro. Dime, ¿quién puede decirte que no funciona? ¿Quién puede decirte que Dios no existe después de experimentar eso? Entonces, mis amigos, por favor,
el tema de esta noche, ya lo oíste, y que es, tenemos que darnos el tiempo para darle el valor que la palabra tiene. Dios la escribió, está respaldada por Él, es divina, sobrenatural, no miente en nada, y Dios está dispuesto a traer a tu vida aquello que te atrevas a creer de su palabra. Buenas noches y que Dios me los bendiga.